El Vida hizo la solicitud, pero bueno, por eso decíamos nosotros, es necesario que estén de acuerdo todos. Tenía que consultarse con el Real España, con la Liga, para el cambio, y el España, estando aquí, dijo que no. Nosotros platicamos con Julio Aguilera, que es el representante de España en cuestiones de relaciones públicas, y nos dijo que no estaban aceptando porque eso era darle una ventaja al Vida. Entonces, quizás por el viaje tan largo de 8 horas metidos en el bus, y luego llegar acá a estirarse, pero bueno, llegaron aproximadamente a las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde llegaron ellos. Estamos hablando de 24 horas en que se iba a jugar el partido. Sí. Pero bueno, no quisieron, el España no quiso, y entonces el partido se dejó como estaba originalmente programado. Así que hoy vamos a tener también gente, Miguel, de los que van, a los técnicos que van a jugar esta mañana. Motagua va a jugar, Motagua juega ahora mismo, ¿verdad? Correcto. Ahora mismo vamos a tener a Diego. Y también Troglio, que es del Club Deportivo Olimpia, que juega hasta mañana a las 4 de la tarde contra Real Sociedad de Tocó. Pero una de las cosas que más ha dado que comentar en las redes sociales, aunque todavía no haya salido la voz oficial del Vida, es la posición del Primi Maradiaga de retirarse del Vida. Han habido problemas internos, quizás no se han divulgado. No se ha dicho las discrepancias que hay con el Primi, con algunos de los dirigentes, y al final ha decidido, hace 15 días sucedió esto, de que él interpuso su renuncia. Sin embargo lo calmaron y le dijeron, bueno, cálmese, y hay que hablar con Luis Cruz, que es el máximo dirigente del equipo, para ver cómo se solucionan las cosas. Pero hoy ya definitivamente, por lo menos en horas de la mañana, anoche había puesto su renuncia, anoche. Correcto. Y hoy, todas estas horas de la mañana y el mediodía, se ha estado hablando de la situación del Primi Maradiaga. Así es, hoy dialogamos con el profesor Maradiaga y nos dijo que sí, la renuncia la había interpuesto. Le preguntamos cuáles son las situaciones y el profe me indica que el problema es que cada quien tiene su campo de acción y que él siente que se están entrometiendo en el área de sus atribuciones. Dice que él no se puede meter en el área administrativa, y él no se puede meter en diferentes áreas más que en la que le corresponde, que es la técnica. Pero insiste, y lo dice bien claramente, no dice el nombre, pero sí indica que hay un solo dirigente, que es el que está desde el principio del torneo tratando de entrometerse en situaciones técnicas. Conocemos al Primi, pues, la verdad que lo conocemos. Sí. De aquí somos colegas. Nos consideramos amigos de él, lo conocemos muy bien. Es un hombre de convicciones fuertes, no las cambia, tal vez las maquilla como últimamente ha hecho con su forma de jugar al fútbol. Platicamos bastante de fútbol, inclusive hace unos días estábamos leyendo un artículo que se publicó en un medio español, en el cual se hablaba de lo que ocurre en la revolución táctica en Italia. Que se acuerda, Rafa, que en Italia todo el mundo decía de que se jugaba el catenaccio, que era un fútbol poco atractivo, y platicamos de lo que había hecho Mauricio Sarri, de lo que había hecho Allegri y lo que está haciendo ahora el Sassuolo. Y me dice, si te fijas, ese sistema es el que utilizo yo. 3 en el fondo, 5, 2 y 1. Así juego yo. Y de repente juego sin hombre en punta, sino que juego con falso 9. Entonces le dije, profe, usted quiere jugar como el Barça, pero el Barça no puede jugar ni como el Barça ahorita. Entonces me dice, sí, pero hay revoluciones tácticas que se hacen ahí, y que la ventaja es que tengo jugadores jóvenes que los voy formando y pueden ir aprendiendo a jugar de esa manera, y hasta el momento nos está dando resultados. Hay muchos que quieren que el resultado se dé mañana, o hoy, perdón, pero no miran que es un proceso. Entonces platicábamos con él de eso, porque aquí hemos sido críticos de esa forma de jugar con 3 centrales y carrileros que no le entienden al tema y que dejan espacios, pelotazo a las espaldas, y al Vida le anotaban muchos goles de esa manera. Pero al parecer no solo es la forma de jugar del Primi la que me dice que se han querido meter a cambiársela, sino que también a incluir algunos jugadores que tienen que jugar para ir dándoles cabida, y dice el profe que eso es poco a poco. Inclusive me decía, tenemos excelentes jugadores de la reserva, probablemente de los mejores en el país, eso no lo puedo negar. Yo sé que el equipo necesita promocionarlos, pero nosotros vamos paso a paso. Si te fijas, tenemos jugadores que están a un nivel y creciendo a un nivel alto, pero no tenemos seleccionados, apenas nos llaman 1 o 2. Pero ese es otro tema. Exacto, y me dice
¿Qué es lo que ocurre con eso, Miguel? Me dice que hay gente que ha llegado con buenas intenciones al equipo, pero que no saben cómo se maneja el fútbol en Honduras. Entonces, todo eso tiene que ir cambiando progresivamente. Se han alcanzado algunos logros en estos últimos meses, pero para que estos jugadores puedan salir, tienen que no solo jugar en Liga Nacional, tienen que ser llamados a la selección. Sí, y los necesitamos en la selección, pero ahorita hay cosas en la selección que no las podemos manejar nosotros. O sea que para el Primi, no solo es el problema que tiene en el Vida, sino el entorno del fútbol nacional. Y me decía de que mientras se siga manejando así el fútbol de Honduras, vamos a seguir en la misma. Sí, bueno, el caso es que en el proyecto que comienza el Vida, sí tiene que estar debidamente establecido en el sentido de quién debe estar en su respectiva función. Así es. Los dirigentes en dirigir, yo creo que hasta el momento lo que estaba haciendo Luis Cruz, por ejemplo, a pesar de que no está él aquí, está metiendo y preparando al equipo para colocarlo, me parece a mí, en un estatus de primer nivel. Exacto. Ya sabemos de que el autobús en que viaja el equipo, la logística, los uniformes que ya vinieron, los sueldos al día y bien pagados, con perfecto cumplimiento en su momento. Luego vendrá el resto del trabajo, que es negocio. En la primera conferencia que hizo el Vida con el señor Luis Cruz, ante la prensa nacional, en una forma virtual, él estableció, claro, esto es un negocio. He llegado a tomar al Club Deportivo Vida porque conozco la historia, porque conozco los antecedentes, porque sé que es la zona de mayor producción de futbolistas y es ahí donde tenemos que ubicarnos para llevar jugadores al exterior. ¿Cuál fue uno de los primeros relatos? Incluso cuando Almeida estaba en Portugal todavía, participaron. Entonces esto es un negocio, vamos a llegar a producir jugadores, pero como quien establece esto es, digámoslo, Miguel, como una industria, como una fábrica. Exacto. Entonces hay que tener la materia prima, hay que procesarla, y cuando ya esté debidamente acabado el producto es cuando es que hay que enviarlo al exterior para venderlo o tenerlo listo para la venta. Eso es como que ustedes, algo como para ponerle de ejemplo. Vino el estándar, se ubicó aquí, hizo la infraestructura, todas las zonas que tomó, colocó rieles, ferrocarriles y todo lo preparó, y no es que el primer día o el segundo día o el primer año ya estaban produciendo, sino que cuando colocó todo empezó a exportar, cuando armó toda su estructura. Entonces aquí estamos hablando que esto también es un producto exportable. Los futbolistas, como están en todo el mundo, por eso es que Argentina, Uruguay y los países de Sudamérica exportan cantidades enormes de jugadores para Europa. Entonces aquí hay que formar la estructura. Y el futbolista, la materia prima, incluso Miguel, al hacer verdaderamente un proyecto distinto al empirismo con que se ha trabajado en Honduras, a nivel de todos los equipos, incluyendo al Olimpia, a nivel de todos los equipos, el empirismo es lo que ha permanecido acá. Hay que formar las reservas. Exacto. Y esa enseñanza de la que habla el Primi Maradiaga, ese estilo del que dice que quiere imprimir en un equipo cuando tal vez tiene jugadores de 18 años para arriba, no es tan fácil como imprimirlo cuando los niños tienen 8, 9, 10 años, desde la reserva, decirle, esta es la idea. Bueno, el mejor ejemplo, volvemos a lo del Barcelona, pues. Desde dónde están formados los niños, con qué idea, con qué filosofía de juego para cuando lleguen allá a los 17, 18 años, como en Brasil, Argentina o en Uruguay, en la América del Sur, donde el futbolista, nos decía Julio González, a los 18 años está en primera división y el técnico no tiene que enseñarle nada porque ya vienen enseñados. Eso es exactamente como cuando uno estudia en la escuela, en el colegio, y cuando vas a la universidad, en la universidad no te van a enseñar nada del colegio ni de la escuela, porque se supone que son procesos que ya los lleva. Así se debe manejar el fútbol en el país, pero para eso no es de un día para otro. No es de un día para otro. Y fíjense que el Vida, no sé los demás equipos, pero el Vida, las reservas no están jugando. El campeonato se sacrificó este torneo, el de reservas, pero las reservas del Vida están activas. Sí. O sea, las reservas del Vida están trabajando.
tiene aproximadamente el Vida unos 38 jugadores, de los cuales 22 son del plantel de primera y el resto son jugadores de reserva. Y se sigue sacando, y se sigue escauteando y se sigue buscando jugadores y hay una gran cantidad de jugadores. Hay un ejemplo de un muchacho de 14 años que mide 1,80, que se formó hace 2 años con el Sauce. El papá le vio condiciones y le pidió, porque es gran aficionado del Vida, a la gente del Vida que lo fueran a ver. Y me dice, yo creo que lo vamos a perder porque el España está bien interesado en él. Entonces llegó Jairo y lo vio y le dijo, no, pues lo vamos a firmar, tiene condiciones, 14 años. Él jugaba de central en el equipo del Sauce y Nerling Membreño es el que está trabajando con las reservas y ahora lo está utilizando de media punta y de centro delantero, y para sorpresa, cuando juegan con el equipo de primera, el Interescuadra, el Cipote ya ha anotado 6 goles, con 14 años, y jugando de otra manera y poniéndolo en otra posición. Entonces el papá, él está muy feliz y me dice, ¿cómo ha cambiado el Vida, Miguel? Con esta gente, ¿cómo ha cambiado el Vida? Hay oportunidades, los miran, los cuidan, inclusive ahora, es cierto que no les dan un sueldo, pero les dan medicinas, los preparan, los cuidan, o sea, logística les dan. Y me dice, Primi, esa es la idea. Es que la idea la tuvimos en algún momento con Roberto de hacer una escuela. Y entonces la idea es seguir haciéndola. Esto solo es el comienzo. Exacto. Por eso te digo que falta más. Es decir, aparte de la idea que se debe tener con los hipotes, también debe haber, a mí me parece, Miguel, un escauteador que no solamente llegue a tomar los jugadores que voluntariamente quieren llegar al Vida, así como cuando antes se decía, se venía a una pretemporada, ¿cuántos hipotes quieren jugar en el Vida? Aparecían 300. Sino que el escauteador tiene que andarlos viendo, él es el que tiene que andarlos viendo, en canchas abiertas inclusive, andar viendo en las escuelas, andar viendo en otros equipos. Es que así es como un verdadero escauteador va a descubrir, este jugador tiene condiciones, entonces comenzar a jalarlo, con la filosofía que debe trascender a través de los medios como una posición de relaciones públicas del Vida, de hacer saber que los futbolistas que salgan del Vida ya no van para los equipos de la Liga Nacional. Si tiene condiciones va para Europa. Pero me parece que quizás por aquí comienza el problema cuando el PAN quieren obviar el proceso. Sí, el proceso, o sea, cuando la harina todavía está cruda y no está debidamente horneada, pues, para que el producto termine, la galleta o el pan, y se pueda poner a la venta. Entonces, por eso decimos nosotros que es un proceso que se está notando la diferencia con Nerling, con Jairo, con el Primi, con trabajo, idea de Luis. Creo que originalmente Roberto Dip, luego se la traslada a Luis haciendo la idea que tiene del negocio. Acuérdate que él en una entrevista nos dijo acá que él había comprado un equipo en segunda división en Portugal y él quería hacer sus inversiones allá, pero luego platicó con el mismo Almeida y le dijo, mejor trasladémonos a Honduras, compremos un equipo en Honduras. Hay un equipo que me lo han propuesto, que está ubicado justamente en la zona de mayor producción de futbolistas de primer nivel para selecciones nacionales en Honduras. Entonces, más bien centrémonos acá y hacemos el trabajo que supuestamente se pensaba hacer en Europa, mejor hagámoslo en la CEIP Honduras para que traslademos a los futbolistas posteriormente a Europa. A mí me parece que esa es la idea original de Luis. Ahora, que lleva un proceso y es lento. Exacto. Es un proceso muy lento, pero que debe ser con paso seguro. Pero ya esto también es un traspiés. Sí, porque me acuerdo que Almeida eso dijo. La puerta a Europa del futbolista hondureño es Portugal. Sí. Y esa puerta yo la tengo abierta. Y está claro, ¿verdad?, que el Vida ya no va a necesitar intermediarios para poner a sus figuras en el contexto internacional, pero también está claro de que el contexto internacional va a tener que esperar un año, 2 años, sí, hasta más. Puede ser más de 2 años. Más para que esos jugadores, inclusive, recordemos, en Inglaterra para que un futbolista llegue, tiene que tener un proceso de partidos en liga de primera división. Selecciones. Y además en selecciones. En Portugal es un poco, y España no es tan rígido, pero también hay mucha competencia. Y yo entiendo, de repente han invertido bastante. Esta junta directiva de Luis Cruz, hay que rendirle el sombrero realmente, Rafa,
llegaron en el momento más crítico del fútbol nacional, en el momento más crítico del Vida. Lo dijo Roberto, si no consigue un socio, el Vida no va a poder participar. Sí, así es. Así de sencillo. No, y sobre todo Sí. por mirar lo que pasó, la pandemia, pues. Correcto. Y después viene lo de la pandemia. ¿Y qué ocurre con la pandemia? Estadios vacíos, que es para los equipos chicos un gran porcentaje de ingresos. Probablemente la mitad de los ingresos del equipo En este chico es con la momento, taquilla. a propósito de eso, en este momento, como está jugando el Vida y como lo demostró su público, el apoyo del campeonato anterior con Araujo, que llegaron al 5º lugar, jugaron una pentagonal y además se sostuvieron en esa 5ª posición por el campeonato anulado. Ahora verlo en la primera posición, te aseguro que no fallarían 10.000 espectadores en el estadio. Sí, ok. Claro, estamos hablando, como quien dice, retrocediendo mentalmente, si no hubiera pasado la pandemia, si no nos hubiera destrozado hasta económicamente la pandemia y hubiera permitido que las cosas siguieran como estaban, me imagino que habría una respuesta extraordinaria del público ceibeño. Sí, y es donde apunto. Sin ese ingreso, y apuntemos también los ingresos, cómo se han disminuido y han desaparecido algunos patrocinadores. Así es. El Olimpia, el Motagua, que son los equipos más fuertes, que inclusive están peleando con CACAF para que la publicidad de los patrocinadores se mire a nivel mundial o internacional en grandes cadenas de deportes mundiales. Los patrocinadores desistieron y en algunos casos bajaron no el 50%. Hay patrocinadores que nada más están dando el 30 o el 40% del monto que usualmente daban. Es por eso digo de que puede ser que esta carga económica que tenga este grupo que ha tomado el Vida la estén resintiendo y miren una salida rápida en poder poner jugadores en el contexto internacional, acelerando un proceso que debe de llevarse a paso a paso. Además, y eso es lo que no le gustaba sí, a Maradiaga. no, y además también hay antecedentes. Por ejemplo, muchos futbolistas hondureños, muchos, podemos mencionar algunos, los han llevado muy verdes, los han sacado del fútbol nacional muy verdes y no han podido madurar en un contexto que no es precisamente el de ellos. El salto es muy grande. Por ejemplo, Cristian, el de Maratón. Ah, sí, Cristian Calix. Cali, tuvo que regresarse. El mismo... Chirinos, pongamos en el Olimpia. Sí, también ha tenido que regresarse. Rubilio Castillo nunca pudo salir y No ha dado resultado. resultado. El caso de Lacayito. Correcto. Se lo llevaron tierno al Santos de Torreón y ahí vino de regreso. Darison Vuelto ha venido de regreso. Podemos mencionar Félix Crisanto también, Exacto, ha tenido que Félix venir de regreso. Varios futbolistas, porque Crisanto fue en su juventud, fue hasta Argentina inclusive. Exacto. Y el otro, en el Godoy Cruz fue que estuvo. En el Godoy Cruz, el otro Crisanto que fue a México todavía. O sea, jugadores que salen muy verdes. Me acuerdo que decía el licenciado Rafael Ferrari, Wilson Palacios ya no cabe en Honduras, pero todavía le hace falta. Y recuerde qué le costó a Wilson asentarse en varios equipos. Lo mismo decía con el mismo Chirinos, lo mismo decía con Albert Ellis, que Albert Ellis se quería ir a los 2 torneos ya al extranjero y decía el licenciado Ferrari, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. Y al final lo dejaron partir ya con un poco de más partidos en Liga Nacional y en selección. Y si tú te acuerdas, Miguel, hay varios, incluso jugadores que terminaron siendo estrellas en nuestro medio cuando la continuidad, el proceso, la constancia es la que permite que el futbolista alcance la condición, vaya, si se puede utilizar en términos de perfección, por lo menos en su respectivo contexto. El caso de Guevara y de Pavón fueron a Valladolid, a España, estaban muy verdes y tuvieron que venirse de regreso. Exacto. Tuvieron finalmente que alcanzar su máxima expresión como futbolistas en Honduras con el mismo Primi, cuando los llama a la selección, aquella selección que le gana por primera vez a México el 21 de septiembre de 1996, con el gran trabajo de Maradiaga y de Pavón, que eran jovencitos, y luego saltan al fútbol mexicano, el caso de Pavón. O sea, yo creo que sí se tiene que hacer un trabajo, pero que el producto vaya totalmente terminado para que no nos vayan a rechazar. Sí, y si lo que dice el profe, que yo no tengo ninguna duda, ¿verdad? El profe no nos va a engañar, no nos va a mentir, es un hombre serio, es un hombre que, como le digo, de convicciones fuertes. Si eso que ocurre de entrometerse en decisiones técnicas, yo puedo entender, porque en todo el mundo se da, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense ahorita en la selección alemana con esas goleadas, en la selección de Colombia con esas goleadas, hay consejos técnicos en las federaciones, en los equipos,
en las cuales se sientan con el técnico y le dicen, bueno, ¿qué está pasando? Pero me imagino que hay gente que sabe mucho de fútbol, se siente y dice, y el técnico tiene que atender, ¿no? Tienen razón, creo que debo de cambiar la forma de jugar, creo que debo de buscar, yo le voy a buscar solución y gracias a ustedes por ponerme ese contexto. Yo hasta ahí estoy de acuerdo, pero ya en otro tema no estoy de acuerdo en que al técnico le digan qué jugador tiene que jugar. Sí, no, tampoco. ¿Verdad? Es que Yo creo pues que el técnico debe de entender, Rafa, en un momento, bueno, si me hablan porque no estoy dando resultados, porque la forma de jugar mía se está viendo de que no da resultados, tengo que entender que las comisiones técnicas o los directivos, que son los que aportan, me digan qué es lo que está pasando. Pero ya en algún caso de que le digan que por qué no juega, bueno, en el Real Madrid, Zidane dice este y este no juega, mejor se van. Es que no puede ser que una cuestión es el nombramiento, por ejemplo, de un consejo de asesoría. Exacto. Es diferente ser asesor a que te impongan. Porque si el asesor simplemente es como para dar ideas. Tú estás haciendo un trabajo y estamos en condición de asesor y uno te puede decir, fíjate que sería bueno que hicieras esto, esto y esto. Y al buen entendedor, como dicen, pocas palabras. Pero no es lo mismo que se trate de imponer, porque entonces ya no es asesor. Entonces, por ahí va todo este problema que se ha dado y esperemos de que todo esto lo arreglen en las próximas horas. El profe Maradiaga, Rafa, ha puesto su renuncia. Sí. Pero tengo entendido, por lo menos en el que es negociable todavía. Que todavía no se le ha aceptado, Luis Cruz. Tengo entendido, todavía no van a negociar, van a hablar, van a ponerse de acuerdo. Es probable que al terminar el programa ya le hayan dicho muchas gracias, profe, vamos a buscar. O es probable que mañana el profe rectifique y se hayan puesto de acuerdo. Ahora sí, hay que ponerlo claro. La traída de Maradiaga fue un golpe de efecto. En algunos momentos, algunos aficionados no creían en él por lo que y por los antecedentes. Correcto. Aunque, últimamente los equipos no los ha llevado a posiciones relevantes, es la verdad. Y en el otro caso, pues, es un técnico, yo creo que después de Chelato Cles, el más grande técnico que ha parido Honduras, con ideas innovadoras, sabe mucho de fútbol. Es que es un estudioso, pues. Todo el que estudia permanece vigente porque está actualizándose en el conocimiento, pues. Perfecto. Y Primi es uno de esos. Sí, y además de eso, Rafa, que dice el profe, bueno, por lo menos lo que he visto, en la relación que ha tenido con nosotros aquí comentando mundiales, el profe hace grupos, no deshace grupos. Sí. Es una persona que los jugadores van a muerte con él, es una persona que los que están alrededor de él sabemos compenetrarnos, o sea, lo conocemos tanto al profe, que entendemos que ese tipo de problemas en un equipo o algo que él dirija no lo va a tener. Sí. Pero sí que cuando él tiene una idea, aquí decíamos, profe, ¿por qué Brasil mejor no juega de tal manera? No, porque no puede jugar Brasil así. Brasil tiene que jugar de esa manera, pero jugando así no va a ser campeón. Bueno, pero es que así juega Brasil. Sí, bueno. Y hay una cuestión que también el Primi siempre en el futbolista genera mucho respeto. Mucho respeto. Le tienen un gran respeto los jugadores al Primi Maradiaga y admiración, porque saben de que es un técnico con una casta de primer orden y entonces el mismo jugador se siente orgulloso de saber. ¿Te acuerdas cuando Eddie Hernández dijo que él quería ser dirigido por el Primi Maradiaga y se quedó en el campeonato del 2014? Sí. Inclusive fue campeón goleador con el Primi. Y a lo que voy, Rafa, es que el problema es el siguiente. Si esto no se resuelve, si lo que dice el profe tiene validez, si el Vida trae un técnico de la misma categoría de Primi, va a pasar lo mismo. Sí, así es. La raíz hay que llegar a la profundidad y ver cómo enderezas la problemática. El Primi sería lamentable también que sería ya la tercera vez en que viniendo a La Ceiba con el Club Deportivo Victoria en el 2003 estaba haciendo un buen trabajo, pero luego lo llamaron de la selección de Guatemala y se tuvo que ir. Luego en el 2014 también con Roberto Di, cuando lo trajeron al equipo, también estaba comenzando a enderezar la situación del Vida cuando lo llamaron de la selección salvadoreña y también se tuvo que ir. Esta sería la tercera oportunidad en que no termina su proyecto ya por otras razones, pero hay que esperar. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial y luego vamos a retornar, vamos a tener información con Pedro Troglio, también con Diego Martín Vázquez, que es el técnico de Motagua, juegan hoy. Vamos a tener la selección, la sub-20, que le acaba de dar a conocer la información a la Federación de Fútbol.
y además tendremos otras importantes noticias acá en el programa Teledeportes del